Buenas tardes a todos, presentes y los que nos están viendo por los medios digitales. Dios te libre, lector de los prólogos largos, escribió Quevedo. Y si el gran literato hubiera vivido hoy y supiera de conferencias o eventos como el que nos convoca esta tarde, seguramente hubiera agregado y que te libre también de las presentaciones extensas. De modo, pues, que voy a ser muy breve. La Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Procedimientos Administrativos, o como ocasionalmente hayan sido o vayan a ser denominadas, son cuerpos legislativos propios y característicos del derecho público. Vienen a ser, en su campo, como lo son el Código Civil y el Código Penal en las correspondientes áreas del derecho, o como lo fue en su tiempo el Código de Comercio. En efecto, estas dos normas, estas dos leyes de derecho público, conforman una especie de columna vertebral del derecho público, porque alrededor de ellas se vertebran, como digo, muchas otras regulaciones, incluso de carácter procedimental, sancionador y jurisdiccional. Reglas, regulaciones que tienen como común denominador que uno de los lados de la relación jurídica, material o procesal sea una repartición del Estado. En consecuencia, cuando se anuncia, o como en este caso se ha promulgado una ley de contrataciones de tal naturaleza, incluso el abogado no ejerciente en derecho público o en asuntos administrativos, le surge naturalmente la preocupación, la curiosidad o simplemente la necesidad de estar enterado, de estar actualizado, de tener ciertas nociones indispensables sobre normas que actualizan, modifican, ayornan en buena medida criterios o nociones sobre los cuales ya había cierta estabilidad y a los cuales estábamos habituados. La Academia Peruana de Derecho no puede ser ajena a estas novedades legislativas. La Academia no quiere ser una institución encerrada en sí misma y para los académicos y solamente para ellos, sino una institución de puertas abiertas al mundo jurídico para dar, para entrar y para salir, para dar y para recibir, para ilustrarse y enseñar. Pues bien, esta tarde recibiremos y daremos, a través de conocidos y respetados especialistas en la materia, un asunto que, como digo, es de electrizante actualidad. Los participantes son los abogados Jorge Danós y Ricardo Salazar, y como dicen las palabras bíblicas, por sus obras los conoceréis. Los que conocen las obras de los profesores Jorge Danós y Ricardo Salazar saben bien de su sapiencia, saben bien de su experiencia en el tema, tanto en la cátedra como en la actividad profesional. Y los que aún no saben de ellos, hoy tendrán la ocasión de conocerlos con los interesantísimos comentarios con los que de seguro nos van a obsequiar. En fin, como dije al principio, no quiero extenderme más y doy paso a sus presentaciones y a su coloquio. Les agradezco a ellos, a los profesores Danós y Ordóñez, su presencia, y les agradezco asimismo a todos los que nos acogen hoy en sus pantallas. Buenas tardes a todos y nuevamente muchas gracias. Buenas noches a todos, a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos verán a través de las plataformas de la Academia Peruana de Derecho. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Guillermo Loman Luca de Tena y al doctor Mario Castillo Freire por la invitación a formar parte de esta conferencia, en la que tendremos el placer de escuchar a dos grandes exponentes del derecho público y del derecho administrativo, al doctor Ricardo Salazar y al doctor Jorge Danós,
quienes no solamente son grandes profesionales, sino también investigadores en la materia que hoy nos reúne. La Ley de Contrataciones del Estado abarca una diversidad de temas, de los que podríamos conversar y debatir por horas. No obstante, esta noche nos centraremos en conversar sobre algunas cuestiones transversales a razón de la aprobación del dictamen por parte del Congreso de la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Entre estos temas, resaltamos los impedimentos para contratar con el Estado, las condiciones para ser proveedor, la garantía por interposición del recurso de apelación, el régimen de contratos gobierno a gobierno, la ejecución de contratos, la solución de controversias y también el régimen sancionador. En ese sentido, me gustaría invitar a los doctores que me acompañan esta noche a que puedan exponer cuáles son los temas o las materias más relevantes que han llamado su atención de este dictamen aprobado por el Congreso. Bueno, muchas gracias. Y agradecer de manera muy especial a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de su presidente, el doctor Guillermo Lohmann, y agradeciendo también mucho la invitación de Mario Castillo Freire. Y gracias, María Claudia, por la presentación. Respecto al tema que señalas, lo importante es poner en contexto a esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que es la denominación que se le ha dado, especialmente en lo que implica la inserción del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ha sido creado nuevamente a partir de 2018, con aplicación a partir de 2019, y que establece nuevamente una relación coordinada y formalmente establecida entre la programación, las contrataciones y adquisiciones y la administración en lo referido a bienes, servicios y obras en el Perú, que han venido desarticuladas formalmente hablando desde el año 95, en que se desactivó el anterior Sistema Nacional de Abastecimiento, y que ahora se ha retomado y estamos en un proceso de desarrollo y consolidación de este sistema. Dentro de ese escenario, la contratación pública forma parte del segundo eslabón de la cadena de abastecimiento, siendo el primero la programación y el siguiente el de la administración de bienes, servicios y obras. Y se ha planteado algunas líneas para el nuevo régimen de contratación pública que recoge en buena parte lo que se ha ido logrando a lo largo de los últimos 24 años y que incorpora algunas novedades que es conveniente mencionar y también reforzamientos de algunas tendencias sobre la ruta que se debe seguir en esta materia. De manera general, como a manera de estrategia, lo que se procura con esta ley es consolidar la vinculación entre contratación pública y desarrollo sostenible. El Perú ha suscrito, con otros más de 100 países, el Acuerdo sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible y se ha convertido en una tarea de Estado vincular todo aspecto de la gestión pública en relación al impacto que tienen en el desarrollo sostenible por cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que se derivan de ellos. Dentro de los instrumentos que el Estado utiliza para aportar en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible está el tema del abastecimiento público, la provisión de bienes, de servicios y obras que hagan posible la realización de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la contratación pública también se inserta en ese terreno. Por lo tanto, hay una tarea que se ha abierto para que cuando se hagan las evaluaciones sobre los contratos públicos, ya no baste decir, y he ejecutado tanto de mi presupuesto, y he logrado tantas contrataciones y en estas condiciones, sino además tengo que decir, y respecto de los objetivos 1, 9 y 14, estos son los aportes de estos contratos específicos. Y respecto de los objetivos 4, 1, 9, estos contratos me han servido de esta manera para aportar de este modo y de forma medible. ¿Por qué? Porque el Perú tiene que dar cuenta hacia afuera y hacia el interior en esta materia.
Por lo tanto, se ha abierto una beta de trabajo muy importante y muy interesante en materia de contratación pública que lleva a que la formación del gestor público en materia de contratos públicos pase de ser un ejecutor fundamentalmente también a un estratega en el tema de los contratos, participar de la estrategia del desarrollo. También en esa línea, y ya para fines ya operativos, se postula la evolución decidida hacia la aplicación del principio de valor por dinero. Se ha enfatizado en esta ley lo que ya se ha venido diciendo en versiones anteriores, pero que esta vez se ha ratificado aún más y con mayor detalle, de tomar en cuenta todo el ciclo del bien, del servicio, de la obra que va a ser objeto de la contratación. De modo tal que, sin perjuicio de la satisfacción de una necesidad específica que motiva una contratación, también se piense en todo lo que va a ocurrir respecto de ese bien, de ese servicio, de esa obra, en el escenario del desarrollo sostenible, es decir, que tome en consideración todos los aspectos del entorno. En lo que se refiere a la formación de los contratos, allí la legislación nueva se basa en la idea de fortalecer el componente estratégico de la contratación pública. Es decir, sin abandonar la parte operativa, se trata de dar oportunidad e impulsar la formación de más estrategas en contratación pública. Es decir, no solamente personas que estén pensando en el corto plazo, que es lo que usualmente tenemos, y eso es bueno porque hay que atenderlo, sino que también estén pensando en horizontes no menores a 3 años, a 3, a 5, a 10, a 20 años. ¿Qué medidas debemos tomar desde ahora y empezar ya para que a través de la contratación pública aportemos a una visión de desarrollo? Entonces, esta visión estratégica es la que se pretende alimentar y dar facilidades para que esto ocurra. Dentro de ese escenario, para efectos de la formación de los contratos y también para la ejecución de los vínculos contractuales que surjan, se ha optado por incorporar con mayor fuerza la presencia de los denominados contratos colaborativos. Es decir, aquellos en los cuales, por ejemplo, durante la ejecución, ya las partes no se vean como adversarios ante un posible conflicto o en la relación de cumplimiento de sus respectivas obligaciones, sino que se vean como colaboradores uno al otro y que sepan que tienen una misión conjunta que cumplir, que es brindar bienes, servicios y obras para el desarrollo de la comunidad, para personas concretas que necesitan alimento, que necesitan sus carreteras, sus hospitales, etc. Y que por lo tanto hay una misión compartida entre los funcionarios públicos y servidores públicos y los proveedores o contratistas que tienen que marchar en paralelo, no frente a frente, sino en paralelo. Y por lo tanto, la búsqueda de mecanismos colaborativos durante sobre todo en la fase de la ejecución del vínculo contractual, es lo que se quiere enfatizar también con esta ley. Hay una novedad interesante en lo que se denomina los contratos de innovación. Estos contratos no han existido en el Perú previstos y esencialmente se caracterizan porque son contratos de altísimo riesgo. O te sale o no te sale el tema. Es decir, tengo una necesidad como país y invito a creadores, a inventores o a gente que innova, buscan una respuesta, construyen una respuesta a esto. Y bueno, o sale o no sale. Entonces, el sistema de riesgos o distribución de riesgos es completamente distinto al que conocemos usualmente. Por lo tanto, ahí tenemos una veta también muy interesante para trabajar en lo que son estos contratos de innovación muy necesitados ahora en el mundo entero y por supuesto también en el país. En cuanto a las herramientas que se utilizan para la contratación pública, lo que hace la legislación es ratificar la importancia de las homologaciones de los bienes, servicios y también obras como un medio para lograr uniformidad en las características de lo que serán los bienes, servicios u obras que requieren las entidades públicas para el cumplimiento de sus fines. Entonces, todo lo que está referido a homologación y estandarización va a cobrar un valor especial. ¿Por qué? Porque se va abandonando con mayor fuerza, ese es el propósito, la situación, muchas veces inevitable también, en que la entidad determina no solamente las características de su necesidad, sino también las características del bien, servicio u obra que la va a satisfacer. De lo que se trata ahora es de transitar y en aquello que es factible determinar
necesidades con la misma característica para las entidades públicas, pues esas serán, y que a su vez serán satisfechas con bienes, servicios u obras que tengan también características prefijadas. Eso ha ayudado mucho en lo que son los mecanismos, tanto de la contratación clásica como en el incremento de la subasta inversa del acuerdo marco, para favorecer compras eficientes, transparentes, en menores tiempos y con menores costos. Eso no es un tema fácil, por supuesto, hay mucho que trabajar en esa línea, pero la ventaja de la ley es que ratifica la presencia de estas herramientas que nos lleven a subasta inversa, acuerdo marco, compras corporativas, compras por encargo, procedimientos clásicos y otras modalidades, pero que se valgan de la estandarización como una herramienta de alta importancia. En lo que se refiere al aprovechamiento de las tecnologías de la información, ya queda claro que es un tema sin retorno. O sea, sí o sí, la contratación pública y la gestión pública en general, dentro del abastecimiento, de la cual forma parte de la contratación pública, tienen que valerse de las tecnologías de información, e irrumpe como algo muy interesante el uso de inteligencia artificial. Por lo tanto, todo lo que implique tecnología de información, todo lo que implique aprovechamiento de inteligencia artificial, tiene en el abastecimiento público y, por supuesto, en la contratación pública dentro de él, un campo enorme para los próximos años. Está establecida en la legislación el aprovechamiento de ambos medios y, en consecuencia, creo que ahí tenemos una línea muy interesante de creación, de interoperabilidad de fuentes de información, que nos dé todo un cúmulo de información que, sobre la base de la política de datos abiertos, la podamos aprovechar para diferentes propósitos, para definir políticas públicas, para el trabajo cotidiano de una entidad, para investigaciones, para hacer nuevos proyectos o generar nuevas ideas sobre por dónde debe ir la ruta del abastecimiento público a efectos de aportar al desarrollo. En materia de los agentes de contratación, la línea que resalta en la ley es algo novedoso para nuestro medio, que es el incentivo al buen proveedor. Es decir, premiar el comportamiento del proveedor. Y eso resulta importante porque podría convertirse en un mecanismo para incentivar el cumplimiento de las normas, de los principios, etc. Y finalmente mencionarte en el caso de la solución de controversias, la vocación de esta nueva ley está en fortalecer los medios preventivos. Es decir, ir a una cultura de paz, ir a una cultura de fomento de la prevención y de la solución anticipada de conflictos, es decir, mediante la negociación. Por supuesto, dentro de la ley, por supuesto, con los controles correspondientes que contrapesen, porque siempre van a haber márgenes discrecionales que ejercer, pero sobre la base de personas bien formadas, con principios, etcétera, en esta materia, la experiencia demuestra que esa es una ruta muy, muy importante a seguir, sin perjuicio de que si ya finalmente no se llega a ningún acuerdo, ya vayas a tu arbitraje, ¿no? U otros mecanismos de solución de controversia, ¿no? Eso en general, digamos, engloba, y solamente para cerrar, creo que el tema de los contratos siempre es un tema inacabado, siempre hay cosas nuevas por hacer, no todo se logra como quisiera, porque el escenario mismo es un escenario complejo que hay que saberlo atender con bastante tino y con bastante aporte de personas que estén capacitadas integralmente, tanto en la parte técnica como en la parte de actitudes, ¿no? Y de compromiso con lo que implica la contratación pública, que es un instrumento de facilitación de valor para que la comunidad se desarrolle integralmente. Gracias, doctor, por su participación. De hecho, lo más interesante de toda esta gama de alternativas que propone la nueva ley, me quedo con lo que dijo sobre el contrato de innovación y sobre este método preventivo, este mecanismo preventivo que se asume para poder desarrollar este tipo de mecanismos de solución de controversias también. Doctor Danos, por su parte, ¿cuál es este aspecto más relevante que puede comentarnos sobre la nueva ley de contrataciones del Estado? Bien, muchas gracias. Como Ricardo ha hecho, también es obligado agradecer a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de su presidente, el doctor Guillermo Loma Luca de Tena,
el doctor Mario Castillo, que es el director de conferencias, por esta oportunidad de estar con mi querido amigo y colega Ricardo Salazar, pudiendo comentar algunos aspectos de esta nueva norma aprobada por el Congreso, pendiente de promulgación, y con la intermediación de María Claudia, para que no hayan controversias. En esta primera parte quiero comentar lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo en general diría que la ley, como todo producto, tiene aspectos positivos y tiene algunos temas que han sido objeto de crítica en su momento. Pero a mí me parece qué aspecto es lo positivo, entre otros, lo siguiente. Y esto uno lo puede encontrar si lee el dictamen conjunto de la ley, que es una suerte de exposición de motivos, en buena cuenta, ¿verdad? A propósito del hecho de la comisión, y luego lo puede comprobar, viendo en todo caso el texto aprobado. Y es que la ley, y yo creo que es una de las pocas veces en que una reforma legal en los últimos, yo diría más que 24, 28 años, 27 años, de que se reformó la ley de contrataciones a finales del siglo pasado, año 97, 96, ¿de acuerdo o no? Esta es una ley que ha partido de una suerte de diagnóstico de una serie de problemas que se han venido arrastrando durante años. ¿De acuerdo? Normalmente es un régimen complejo el de contrataciones. Y claro, uno puede entender, llegado el caso, ¿de acuerdo? ¿No? Esta complejidad porque estamos hablando de utilización de recursos del Estado. Hay hasta una norma constitucional y una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece una serie de requisitos para, obviamente, poder utilizar eficientemente los recursos del Estado para que el Estado pueda adquirir los bienes, servicios u obras que necesita. Y hay una serie de principios constitucionales que todos conocemos, que la ley desarrolla, pero que provienen de la Constitución y la jurisprudencia. Igualdad, libre competencia, transparencia, buen uso. Pero ¿cuál es el problema que ha tenido nuestro marco legal de contrataciones durante muchos años? Desde el marco legal y de la parte práctica, ¿de acuerdo? El marco legal ha sido un marco legal complicado, engorroso, pensando en prevenir actos de corrupción. Es verdad que a nivel mundial, una de las principales actividades estatales donde radica la construcción tiene que ver en materia de contrataciones. Sí, claro, hay uso de recursos y puede dar lugar a favoritismos u otra serie de aspectos, ¿de acuerdo? ¿No? Que obviamente son condenables. El problema es cuando tenemos un marco legal que está pensado exclusivamente en ese aspecto y no en cómo puede hacer el Estado para conseguir eficientemente, en plazos adecuados, ¿de acuerdo o no? Y en las mejores condiciones, los bienes, recursos, ¿verdad? Los bienes, servicios y las obras que necesita. Y esto no ha estado siempre en la norma, o se ha intentado fallidamente, ¿de acuerdo? Si uno va al dictamen, hoy día nota que el proyecto ha tenido como norte tratar de superar esas disfunciones. Disfunciones que no solamente provienen del marco legal, también hay un problema, vamos a decir así, en la cultura administrativa. ¿De acuerdo? Cultura administrativa no solo de las entidades llamadas a supervisar, en buena cuenta, ¿verdad?, a dirigir, orientar la aplicación de la norma, sino sobre todo de las entidades llamadas a controlar el cumplimiento de la norma, que es el caso de Contraloría, lamentablemente. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, no solamente es el marco legal, no, hay problemas en el marco legal, pero también hay un problema de cultura. Hay una búsqueda de qué puedo observar, qué puedo cuestionar. Y la ley tiene una serie de prevenciones, que los cuales ha tratado ya varios, mi querido colega Ricardo Salazar, y algunos otros en la segunda parte voy a tratar de referirme en específico cómo responde a esta lógica de alguna manera, ¿verdad?, corregir estas disfunciones que han venido de alguna forma u otra trabando la contratación, y eso hay múltiples pruebas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en materia de promedio de postores, en un procedimiento competitivo, OCE nos diga que hay 1.2? No sé si será 1.4, 1.6. No sé dónde está, no sé cómo aparece el punto 6. Sé que son promedios, ¿no? Lo digo en broma. Pero, entonces, ¿dónde está el problema? Muchos impedimentos, muchos sancionados. La norma va hacia eso. 2, hay otros temas más también. Garantizar al personal que está a cargo que se respete cuando corresponde la discrecionalidad, obviamente dentro del marco de la ley y sus criterios técnicos,
no siempre lo hace Contraloría en su afán de querer buscar responsables. Y así vamos a encontrar otras medidas también, por ejemplo, respecto de los postores, las sanciones. En los últimos años, las sanciones que aplica el Tribunal de OCE han sido bastante rigurosas, es decir, su rol fuera sancionar más. ¿Cuál es el problema? Poca competencia. Por eso la ley establece una serie de reglas también para evitar que la inhabilitación sea la principal sanción, ¿de acuerdo? ¿No? Y más bien pueda no descalificarse o inhabilitarse en la cantidad que tienen hoy día postores. Impedimentos, ¿verdad? Restricciones, en buena cuenta, ¿sí? A ver, puede suceder, y tenemos colegas que no están de acuerdo con la moderación que ha establecido la ley al régimen de impedimento. Sí, es muy probable que ha podido ir más allá. Sin embargo, creo que avanza bastante, como vamos a explicar luego en las siguientes intervenciones. ¿De acuerdo? ¿No? En el tema sancionador también. Sí, probablemente nunca una norma va a gustarles a todos. Pero creo que tenemos que reconocerles que sí, yo coincido con Ricardo, tiene avances. Y tiene conciencia que lo importante en un régimen de contrataciones es que el Estado pueda obtener el abastecimiento. ¿De acuerdo? Es un mecanismo no tanto previsto legalmente para ver dónde observo, dónde condeno, dónde sanciono, dónde genero impedimento, dónde inhabilito. No, es un procedimiento previsto para que el Estado, en aquellas situaciones donde no puede actuar unilateralmente, ¿verdad?, sino que tiene que recurrir el concurso del privado y tiene que convocarlo vía un procedimiento de selección, puede obtener los bienes, servicios y obras, ¿verdad?, con la participación del privado vía un contrato. Obviamente vía un procedimiento administrativo previo para poder seleccionar la mejor oferta, quien está en mejores condiciones. Pero la idea es que el Estado pueda abastecerse. Esa es la lógica, y eso se ha perdido. Se ha perdido por un afán de control excesivo, se ha perdido en los últimos años por un tema formalista, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, los órganos de control han ayudado mucho a este criterio formal, no tanto el finalista. Y vamos a ver, como ya Ricardo adelantó, yo quiero ver luego los principios. Cómo haya hasta un reordenamiento de principios tratando de decir, oye, lo importante, ya se sabe que por mandato constitucional es igualdad, transparencia, libre competencia, buen uso de recursos. No, lo importante ya en el proceso es la eficiencia, la eficacia, ¿verdad? El valor por dinero. Ahí está lo importante y hay un tema simbólico incluso ahora que vamos a ver luego en lo relativo al ordenamiento de los principios y otros aspectos adicionales que puede tener la ley. Yo por eso creo que es muy importante esta norma, ¿de acuerdo? Porque permite solucionar estos temas que estoy planteando como el formalismo que desatiende cuáles son los fines de la contratación. Ya en la práctica yo he hablado del afán legal de impedimentos, he hablado del tema sancionador por parte del Tribunal de OCE, he hablado de Contraloría, el tema de enfatizar el control de los formalismos, lo cual genera obviamente, ¿verdad?, una cultura por parte de los órganos de control de compras y el propio OCE, ahora ha cambiado de nombre, que toma en cuenta más lo formal, más que la finalidad, ¿de acuerdo? ¿No? Y todo eso tiene que cambiar, ¿de acuerdo? ¿No? Incluso la ultrarreglamentación, es decir, hay periodos en que estas normas han sido ultrarreglamentadas de tal manera que el funcionario quiere saber que mañana no va a venir alguien, un órgano de control u otros órganos acostumbrados simplemente a tratar de buscar resultados, no con que el Estado cuente con los bienes, servicios y obras que requiere para realizar los fines públicos que entrega al ciudadano, sino más bien esos órganos de control, dónde encontrar responsables, que es lo que a ellos les interesa únicamente, perjudicando obviamente la atención oportuna de los fines públicos. Creo que estos temas, aparte de las innovaciones que se ha dicho en estas modalidades, que a partir de la pandemia se han puesto en evidencia, las dificultades para poder contratar vacunas que todavía eran experimentales y otros aspectos también que busca de atender. Yo me quedaría en esta primera impresión general donde concluyo, yo creo que es una ley que ha tomado en cuenta la realidad, creo que es una ley que busca solucionar los problemas que viene arrastrando las normas y la práctica y la cultura por parte de algunas entidades, incluso los de control, ¿de acuerdo, no? Y que, por supuesto, probablemente no podrá solucionar todo, pero creo que es un avance importante que contiene la norma. Ese sería mi comentario final en esta primera parte. Muchas gracias, María Claudia. Gracias, doctor. Ha resumido de manera muy sucinta el tema de los problemas
que aquejan a las contrataciones del Estado. Y hemos conversado, ahondado en el tema puntual del régimen de sanciones, de los impedimentos, pero por otro lado, doctor Salazar, me gustaría aterrizar un poco más el tema y ver qué otros detalles también le llaman la atención de esta nueva ley. Claro, muchas gracias. Bueno, suscribo lo que ha mencionado Jorge, me parece una extraordinaria apreciación de una persona que está muy vinculada al desarrollo efectivo de la actividad contractual pública. Y creo que esa es precisamente la línea que tenemos que fomentar, es decir, un cambio de cultura en materia de gestión pública en general y en nuestro caso específico del tema, tanto en el tema de abastecimiento como en el de la contratación pública. Finalmente son las personas las que mueven estos temas, por lo tanto creo que una de las líneas clave aquí en este escenario será el de la formación de los cuadros técnicos y de ponernos de acuerdo sobre cómo entender los mínimos y los márgenes discrecionales en materia de gestión de contratos públicos. Muy bien señala Jorge la importancia que tiene de, por ejemplo, hacer una jornada donde estemos presentes los servidores y servidoras públicas que ven el tema de compras y de abastecimiento en general, donde estén los proveedores, los contratistas, los asesores de los contratistas, los asesores del Estado, los procuradores, los fiscales, los árbitros, los jueces, los miembros de junta de resolución de disputas, la academia. ¿Por qué? Porque tenemos que el control, o sea, los auditores en general, porque tenemos que poner las entidades de supervisión como OCE o OS se va a denominar luego, porque tenemos que llegar a un acuerdo sobre cuáles son los mínimos no negociables en materia de gestión de las compras públicas para estar en sintonía con los principios que bien señala Jorge y con las normas que se establezcan, pero también cuáles son aquellos márgenes necesarios de discrecionalidad que se requieren para que sin que el que va a tomar decisiones se sienta con el temor de ser observado por una decisión en ese escenario, que la tomas en un momento dado. Yo tengo 3 opciones en este momento para decidir. Las 3 me resultan válidas con la información que tengo hoy y tomo por la número 2. ¿Por qué después de varios años me van a decir que estuve mal porque de repente la 3 pudo ser mejor? Yo no era divino, pues ¿cómo voy a hacer? ¿Ya qué más puedo hacer? Más que... Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que acordar. Eso sí, creo yo, mucho va a depender de que las entidades que lideran a estos diferentes actores definitivamente y cuanto antes se inicie ya unas jornadas en esa materia, que puede ser por temas y que dure y que siempre sean periódicas, porque esto siempre va a avanzar. Y eso tiene que ir acompañado con la formación de las personas que trabajan en el ámbito de la contratación pública y del abastecimiento, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ahí la sugerencia va porque además de la parte técnica, conozcan muy bien la parte de la misión que tienen en manos cuando participan en estos temas. Es distinto cuando tú te compras una casa para ti, es tu interés y el de que te va a vender, y ahí se acabó, los demás son terceros. Pero en un contrato público, donde vas a proveer de alimentos o de una carretera, no es una relación solamente entre la entidad contratante y el contratista, no, trasciende el interés afectado y va a involucrar al de la comunidad, que es la que por derecho le corresponde recibir esa carretera, esos alimentos. Entonces, hay un actor más, que es el destinatario, que sobre la base de su derecho al buen gobierno puede exigirte, y progresivamente se están estableciendo mecanismos para exigirte una buena contratación desde el punto de vista desde la comunidad ejerciendo su derecho constitucional al buen gobierno. Pero eso está en proceso de desarrollo aún. Pero ya desde ahora sí es posible que tanto los funcionarios como los contratistas sepan que tienen una misión con la comunidad, que es lo que principalmente tienen que lograr. Y eso sí abre el escenario a que tengan capacidades de negociar aquellos aspectos que, sin salirse de las normas, por supuesto, y los principios, implican soluciones a situaciones que de repente pueden generar un entrampamiento y que en un conflicto simplemente se detiene la obra, se detiene como está ocurriendo últimamente. Entonces, esa perspectiva de fomentar cambios en la cultura, que también ha mencionado Jorge, creo que es importantísimo. Algunos instrumentos
específicos que se refuerzan en la nueva ley están en dos líneas claras. En línea de mejora de la calidad de la contratación y en la línea del control de los riesgos. Lógicamente que si uno habla de calidad, el tema del riesgo debería estar incluido, pero dadas nuestras características en el Perú, el tema de control de riesgos va a tomar un cariz especial. Entonces, por un lado, ves cómo mejoras la calidad de las contrataciones. Allí lo que me interesaría resaltar es el tema de las homologaciones. O sea, la homologación te va a solucionar muchos problemas, no solamente en cuanto a la calidad de la contratación, sino también en cuanto a los riesgos asociados a la contratación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una homologación, no la haces de la noche a la mañana. Te va a demorar 4 o 5 meses homologar. ¿Por qué? Porque tienes que convocar a los diferentes actores, a las instituciones que compran, a los proveedores, a los gremios, a la academia, especialistas, para definir, por un lado, las características promedio de la necesidad de la entidad y las características de lo que va a satisfacer esa necesidad. Entonces ya, sobre la base del principio de congruencia entre ambos, se logra fijar de mejor modo lo que se requiere y lo que va a satisfacer. Con lo cual te eliminaste un montón de dolores de cabeza. Primero el de la entidad, que en el procedimiento clásico hoy, cuando no hay homologación, tiene que, previa persinadita, decir qué características tiene su necesidad y ojalá que no me equivoque. O si defino la característica de lo que la va a satisfacer, también otra persinadita para ver, ojalá que sea congruente. Porque si no lo es, ya tiene observación asegurada. O problemas asegurados. O también te evita que si alguien tiene interés en desviar la contratación, buscándote cualquier pretexto para el efecto de que específicamente se contrate lo que alguien que le interesa que gane lo haga, también si tú homologas, eso lo cierras. No plenamente, pero sí cierras enormemente. Entonces, las homologaciones en este momento se convierten en una herramienta que hay que darle mucho interés. Conforme a la legislación, las homologaciones están a cargo de los ministerios, entonces los ministerios tienen que establecer sus equipos, fortalecer los equipos de homologación que van con el acompañamiento de Perú Compras a esos procesos. Para subasta inversa, quien aprueba es Perú Compras, también sobre la base de estudios previos que lleven a una dinámica igual de llegar a consensos en esta materia. Entonces, ahí tenemos una beta interesantísima, porque una vez que tú homologas, ya defines si el bien se va a transar por la vía clásica, por la subasta inversa, por el acuerdo marco, según sean las características, tanto el bien, servicio u obra, y también las características del mercado. Entonces ahí tienes una línea que quisiera resaltar en cuanto al tema de la calidad. Y en cuanto al control de los riesgos, aparte de las homologaciones, que como señalé también, te bajan los riesgos, hay que fortalecer las bases estandarizadas. Las bases estandarizadas hay que fortalecerlas en el sentido de que fijar también reglas claras para el desarrollo de la contratación. En el mundo hay diversas experiencias muy exitosas en el tema de las bases estandarizadas, que por un lado también le ahorran a la entidad contratante el viacrucis de tener reglas de contratación que de repente no pueden acertar por el tiempo corto que tienen para hacer su labor. En cambio, si ya están estandarizadas, ya sobre esa base avanzan con mayor facilidad. Y lo otro que está establecido en la ley, que va en dos líneas. La primera es el modo cómo se determina a la oferta ganadora. En el caso del procedimiento clásico, es absolutamente pertinente ese procedimiento para los casos en que lo que te van a ofertar es disímil. Entonces, es inevitable que además de ver si es que lo que te han ofrecido satisface las necesidades esenciales de la entidad, hay elementos que necesitan comparación para ver cuál de las ofertas es mejor. Entonces ahí sí, inevitable el procedimiento clásico, que normalmente es conducido por un grupo de personas. Pero en lo que ya pasa a homologaciones e ingresa a los mecanismos de subasta inversa y acuerdo marco, la cosa cambia completamente. Porque en el caso de subasta inversa, el comité no define quién es el ganador. Se define a través de las pujas, de los lances que hacen los proveedores. Y si hay competencia, eso tiene un resultado muy interesante. Y en el caso del acuerdo marco, el tema es aún más interesante. ¿Por qué? Porque
la determinación del ganador se realiza mediante la aplicación de un algoritmo. Entonces, ni el comité, ni el proveedor, ni nadie puede hacer nada porque es un algoritmo que tiene que aplicarse. Claro, el reto está en diseñar bien el algoritmo, pero una sola vez y bien diseñado. Y se aplica para todos los casos. Entonces, ¿cuál es la idea hoy? Del 100% de las contrataciones del Estado, un 30% promedio es obras. El 70% restante es bienes y servicios. De los bienes y servicios, no menos del 90%, que hoy se transa en el procedimiento clásico, sin ningún problema por homologaciones, pueden ir a subasta inversa a acuerdo marco, con las ventajas mencionadas. Y en el caso de obras, una parte de ellas, no todas, pero una parte interesante y significativa en la parte del punto de vista económico, del impacto perseguido, también pueden ser homologados y también podrían ir especialmente a acuerdo marco. Sin perjuicio de reforzar el tema de la contratación de obras con mecanismos como el BIM o la aplicación de algunos mecanismos de contrataciones por vías colaborativas, etc. Entonces yo creo que es importante en la nueva ley también la reafirmación de que la ruta que se ha venido construyendo en los últimos 20 años es correcta, en el sentido de que hay que trasvasar lo que debe ir a acuerdo marco y subasta inversa, trasvasarlo. Y dos, incorporar nuevos mecanismos de contratación, como los contratos colaborativos, como los contratos gobierno a gobierno, en lo suyo, porque no es para todo, en lo suyo, aplicar, con las seguridades del caso. ¿Por qué? Porque la realidad nos ha demostrado lo siguiente, y con esto voy terminando. Nos ha demostrado lo siguiente, miren. Cuando se emitió la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado el año 98, la situación previa era que teníamos más de 30 normas de contratación. Había una dispersión normativa. Se dijo, vamos a unificar. Y con la primera versión de la ley de contrataciones se unificó. Y se señaló una lista taxativa de procedimientos contractuales. Eso ordenó, fue un primer orden. Y se implantó como política, no escrita, pero que ha sido recurrente, tratar de evitar al máximo posible la generación de procedimientos contractuales para instituciones específicas. Porque usualmente son propuestas para tener muchos márgenes discrecionales al momento de contratar. Entonces, la ventaja es que durante estos 20 años se ha sido muy cuidadoso en evitar eso. Pero sí que ha ocurrido en el camino. Que la realidad nos ha ido mostrando que no bastaban las modalidades contractuales de la ley de contrataciones y que era necesario abrir a otras modalidades. Acompañado de ello, porque en el camino ha venido sucediendo, como señalaba Jorge, comenzar a priorizar el resultado, no tanto el procedimiento en sí, sino el resultado. Y ahí es donde entra con fuerza todo lo que es gestión por resultados y que la contratación sirva a la gestión por resultados. Y eso ha hecho que se vea necesario también abrir a otras modalidades contractuales y a la incorporación de criterios más colaborativos en la contratación. ¿No? A todo ello, por supuesto, ya se adiciona el tema de contratación innovativa, etcétera, pero fundamentalmente esos temas que quería resaltar, ¿no? Sí. Ok, doctor. Entonces, luego de ver estos temas de mejora en la calidad y también del control de riesgos, me gustaría, doctor Danos, que nos explique un poco más sobre este tema relevante de los impedimentos o del régimen sancionador, cómo se vincula con lo que hemos venido conversando. Perfecto, voy a tratar de referirme específicamente a estos temas, pero antes quisiera hacer una suerte de resumen, no por incidir, de acuerdo, en los problemas, simplemente porque luego vamos a ver en qué medida, probablemente no a satisfacción de todos, la ley o esta norma aprobada por el Congreso busca subsanar. Hablábamos de excesivo formalismo, de también ultrarregulación detallista, el tema también, este énfasis en el tema sancionador e impedimentos, que es lo que vamos a ver en dónde están las reformas. Y también ha mencionado, Ricardo, algo que sucedía antes y todavía sucede, que es que el temor del funcionario en este énfasis sancionador que hay, de acuerdo, ¿no? Lo que busca es
generar una norma propia, escaparse de la norma. Si cuando en el Perú queremos algo de magnitud, necesitamos obras de magnitud, como fue el tema de Juegos Panamericanos, ¿de acuerdo? ¿No? Entre otros temas más, para no hablar de contratos que han habido, como la nueva carretera central, ¿no? Que Chincheros tiene problemas, etcétera, etcétera. Lo que se ha buscado es cómo me escapo de la norma. Y esas son las modalidades de gobierno-gobierno. Ahora están regulados, detallados, pero uno podría pensar, es que todo lo que pueda debe ir a gobierno-gobierno, o debería haber una ley de contrataciones que permita que el Estado peruano esté en condiciones de poder contratar eficientemente en plazo adecuado y obtener esas obras de magnitud, que no lo hace. Y por eso gobierno, que permite salvar dos cosas. Permite poder contratar lo que sería muy complicado aplicando la ley, bueno, no digo esta ley, la nueva, sino la que ha venido rigiendo, y además le evita al funcionario ser responsable. ¿De acuerdo? ¿No? Esa es la segunda finalidad del gobierno. Y bueno, vamos a encontrar pues todas estas disfunciones que quería comentarlo porque es importante inventariarlas, me parece, para luego ver, oye, en qué medida, ¿sí? Es que la nueva norma intenta, tal vez no en la medida que todos quisiéramos, no vamos a estar todos contentos, pero me parece que el dictamen, insisto, era consciente de estos temas y ha tratado de avanzar. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiero llamar la atención? En fin, lo siguiente. Uno, desde el título, se ha llamado tradicionalmente Ley de Contrataciones y en clase siempre hemos tenido que explicar que a diferencia de otros países no es la ley que concentra todos los contratos del Estado. No, hay múltiples contratos. Aunque ahora le digan Ley General, sí tiene dos aspectos en que quiere ser Ley General, en los principios y en los impedimentos. ¿De acuerdo? Ya lo venía haciendo en impedimentos, ahora expresamente dice los principios. Quiero que estos principios sean para todo marco legal contractual con el Estado. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces es un tema, tal vez por eso lo de ley general, pero en verdad no es una ley general. Solo regula cuando el Estado quiere adquirir bienes, servicios o encargar contratar obras, ¿de acuerdo? Con recursos públicos. Eso es lo que está regulando. Sabemos muy bien que el régimen de APPs, ¿de acuerdo? Y toda una serie de contratos es aparte. Un segundo aspecto a llamar la atención, comenté hace un momento, el tema de principios. ¿Por qué razón? Porque si bien, a ver, contiene un artículo de principios, el artículo 5 de la nueva norma, y creo que más allá que comienza por legalidad, lo cual es propia de toda actuación administrativa, lo cierto es que hay un reordenamiento. ¿Por qué razón? Porque en la norma vigente, si hoy día vamos a los principios, vamos a encontrar que el listado parte de los principios constitucionales que ha anunciado el tribunal. Igualdad de trato, transparencia, publicidad, competencia, y recién hacia quinto lugar, eficacia y eficiencia. No, hoy día a mí me parece simbólico que el segundo principio sea eficacia y eficiencia. ¿De acuerdo? No voy a detallar lo que dice, porque el tiempo no me lo permite. 2, valor por dinero, que refería al doctor Salazar. Y ahí luego viene integridad, presunción de veracidad y otros principios más. Pero, por ejemplo, cuando habla de libertad de concurrencia, que todos sabemos, libre competencia, obviamente, le ponen un énfasis y dice, las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos, evitando exigencias y formalidades innecesarias. Otra vez, el legislador que propuso esta norma, tenía claro que hay un gravísimo problema de formalismo, además, que precisamente constituye el caldo de cultivo para que entre Contraloría y genere esta cultura perversa del funcionario en que tiene que atender a la forma antes que la finalidad. Y así vamos a encontrar algunos otros principios, de acuerdo, de los que se ha referido Ricardo sobre el tema de sostenibilidad e innovación. Pero llama la atención a este reordenamiento donde colocan este principio de eficacia y eficiencia al cual no dedico más por razones de tiempo. Hay un tema jurídico que me ha llamado la atención, en derecho administrativo es muy jurídico el tema que voy a comentar, lo voy a hacer muy rápido. El artículo 6 habla de enfoques. Yo la verdad es que no sé diferenciar principios de enfoques, ¿de acuerdo? ¿No? Pero puedo entender porque son enfoques que son comprensibles en materia de contratación. Algo así como que tengo la impresión que como los principios son generales, han querido colocar los que interesan a todos. Y en los enfoques, en el artículo 6, están más los referidos a contrataciones de bienes, servicios y obras. Por eso han tratado de distinguir. Puedo pensar que eso es la razón. Técnicamente, la verdad es que no sé cómo caracterizar los enfoques. Probablemente sí los principios, pero en fin, llamo la atención. Es un tema muy técnico,
muy jurídico, pero hay aspectos aquí consagrados que también se refirió Ricardo, un enfoque profesionalización de la contratación pública, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que para que los procesos puedan conseguir la finalidad que venimos reclamando, que el Estado cuente con lo que requiere para poder satisfacer los requerimientos de la ciudadanía, debe contar con un personal especializado al cual el nuevo OCE, con otro nombre, va a ser el que va a tener a cargo la capacitación. Respecto a actores, a mí me parece importante resaltar lo siguiente. Ricardo dijo cómo es que por un decreto legislativo 1439 se ha resucitado algo que se había extinguido en el año 95, que es la Dirección General de Abastecimiento en el Ministerio de Economía. Ya sabemos que el Ministerio de Economía tiene la costumbre en el Perú de, vía sistemas administrativos, concentrar el manejo de los rectores de sistemas administrativos. Le gusta mucho el Ministerio de Economía. Entiendo, como ha dicho Ricardo, que forma parte de un proceso. Esto es un ciclo, decía Ricardo. La compra, la gestión y la disposición. Por eso también han jalado a la Dirección de Abastecimiento la Superintendencia de Bienes Nacionales. Bueno, jalaron en el sentido que se han repartido. Y le han dicho a la Superintendencia, tú te encargas de los predios, yo me encargo de los inmuebles. Pero más allá de eso, acá ahora cambian la denominación de OCE por OS. La norma dice que es lo mismo, en verdad, no hay que cambiar más en las normas que se refiere. Organismo especializado para contrataciones, al cual le encargan básicamente lo mismo que tenía antes, solo que el órgano rector y máxima autoridad técnica normativa es la Dirección de Abastecimiento del MEF desde que ha sido creada. Antes lo concentraba todo el OCE realmente, ¿no? Pero llama la atención por un aspecto más que está en el artículo que cuando se refiere al tema de los sujetos, ¿de acuerdo, no? Por un aspecto que voy a mencionar en la nueva ley, cuando habla de los sujetos, y me estoy refiriendo al artículo 9, los actores del proceso de contratación, ahora a los que tradicionalmente ya se consideraba como parte de los actores del sujeto de contratación, ahora también se distingue en lo que es, lo que Ricardo creo comentaba, área técnica estratégica, ¿de acuerdo? Que deben tener las entidades, y además compradores, que ya sabemos es el órgano de abastecimiento. Llamo la atención por lo siguiente, porque claro, en el artículo 52 de la nueva norma, cuando se habla de evaluadores, que son los que participan en los comités de los procedimientos de selección, ¿de acuerdo? Dicen pueden ser o no del órgano, obviamente, de contrataciones. Pero de ahí hago el salto a la 15ª disposición complementaria final. ¿Por qué razón? Porque la nueva norma ha establecido algo que veremos si lo llegan a desarrollar, donde dice que a estos funcionarios públicos o hasta personas contratadas que sirvan de evaluadores, bueno, no, las contratadas no, sino los que son funcionarios públicos, se les podrá asignar bonificaciones anuales por participar, que es algo así por el riesgo que asumes, ¿de acuerdo? ¿No? Y además, obviamente, debería ser más que por el riesgo, yo lo digo en broma, en verdad, ¿no? Sino, si es que cuidas de que la contratación sea eficaz y cumples lo que corresponde a los principios, esto es que se prevalezca el fin por sobre la formalidad, entonces podría haber eventualmente un bono para estos funcionarios, ¿no? Yo, en verdad, no creo que solamente por el riesgo esperamos que esto se pueda disminuir, sino que además también es porque cumpla precisamente con el rol que le compete, que comentaba Ricardo, que involucraría en verdad un cambio también en la cultura administrativa. Llamo también la atención sobre el artículo 27, porque el artículo 27, que hay algo muy puntual en la norma actual, busca garantizar la discrecionalidad del funcionario, ¿de acuerdo, no? Y le dice que debe adoptar decisiones lo más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato, de tal manera que se garantice la contratación, que maximice el valor, y que le dice lo siguiente, ¿de acuerdo, no? Que el control de Contraloría debe concentrarse en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación, más no en las decisiones y regularidad técnica que adoptan los funcionarios y servidores, dependencias y unidades. Es decir, Contraloría no puede sustituirse en el funcionario. Lo único que puede hacer es controlar la legalidad, porque si Contraloría se va a imponer al criterio, mejor que contraten ellos entonces. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, acá hay otra vez atención a estos problemas que venimos señalando. Hay más todavía, yo me parece que he tomado un poco más del tiempo y sé que me está quedando para el tramo final hablar del tema de impedimentos
y el tema del régimen sancionador. Solamente adelanto, para pasar a la tercera, que en el régimen de impedimentos, insisto, hay una racionalización. Llamo la atención por un tema, ¿de acuerdo, no? Hace unos 4 años el Tribunal Constitucional expidió una sentencia en un caso que todos los que conocemos de la materia tiene el nombre de un jurista amigo conocido, Domingo García Belaúnde, donde el tribunal racionalizó un impedimento de la ley respecto de aquellos que tenían un familiar congresista, que era el caso, tenía un hermano congresista. ¿De acuerdo? La norma tal y como está, que sigue vigente, decía que él estaba impedido contratar con cualquier entidad del Estado cuando su hermano fuera congresista durante el periodo y hasta un año después. Él y su hermano. Lo que hizo el tribunal dijo, no, ese impedimento no es constitucional. Afecta la libre competencia, ¿de acuerdo o no? Afecta el derecho al trabajo, afecta la iniciativa privada y por tanto hay que interpretarlo ahí donde dice impedimento a contratar con todo el Estado, es un impedimento circunscrito a contratar solo con la entidad del cual el hermano forma parte. Entre otras cuestiones, dijo el tribunal. ¿Qué sucedió? El tribunal de OCE dijo, ya, pero ese es solo el caso del que ganó el amparo. Por ahí en algún caso más lo aplicó y desde entonces no lo aplica. Moraleja, no basta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que interpreta con carácter vinculante como supremo intérprete de la Constitución una norma, ¿de acuerdo o no? Sino que tenemos que llegar a una reforma legal para que ese criterio se haga aplicable. Pero eso lo voy a explicar en la siguiente parte para no tomar tanto tiempo en este momento, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Salazar, unas reflexiones finales respecto de este tema que hemos estado comentando con el doctor Danos. Bueno, bien, yo creo que el tema de la contratación pública es un escenario que a manera de caja de resonancia va a tener la presencia de diversos temas a la vez. La contratación pública no es un tema estrictamente ni jurídico, ni de administración, ni de control. Es muchos temas a la vez. Entonces, la perspectiva para abordar este tema siempre tiene que ser holística, es decir, ¿no?, lo más integral posible, sin despreciar ningún factor, porque cualquiera de ellos puede ser determinante en un momento dado. Entonces, la mentalidad de quienes abordan estos temas desde el ámbito público, privado o la academia, tiene que considerar cuántos factores sean posibles aprovechar. Por eso es que el trabajo coordinado en equipo y las diferentes perspectivas resultan fundamentales. Yo creo que, siguiendo en la línea de lo que señala Jorge, y me parecen muy válidas los comentarios que realiza, hay que sincerar lo que cada actor piensa sobre el tema, de modo tal que de manera conjunta podamos encontrar respuestas conjuntas, porque si no cada cual va a tirar a su centro de interés, que puede ser muy, digamos, muy loable o puede ser muy sincero, pero que no necesariamente va a implicar una ruta que lleve a lo que es la finalidad de la contratación pública como un instrumento que debe ayudar a canalizar valor público a la comunidad para su desarrollo integral. Entonces yo creo que en perspectiva hay algunas líneas que sería bueno reforzar. Uno, lo que acaba de señalar Jorge, la internalización de los principios de la contratación y la asimilación de los principios por quienes son los actores. Los principios no solamente son normas que deben estar escritas, sino que deben estar internalizadas en las personas, porque un principio te sirve, 1, para llenar vacíos, 2, para interpretar normas, 3, para elaborar normas, pero lo fundamental es para que las personas que se conduzcan sobre la base de los principios. O sea, mientras los seres humanos participemos en la contratación pública, somos nosotros los que vamos a reflejar los principios. ¿Quién es transparente? Pero finalmente las personas. ¿Quién es eficiente? Finalmente las personas. Entonces tú puedes generar todos los mecanismos y los instrumentos, pero si quienes los operan actúan conforme a ello, la cosa va a resultar. Pero si no están preparados o tienen distorsiones, etc., eso no funcionaría o sería muy difícil. Entonces yo creo que hay que enfatizar mucho en la internalización de los principios como parte de la cultura de quienes son los
operadores y diseñadores e impulsores de los contratos públicos y del abastecimiento, en el ámbito público y privado, en ambos. Lo otro es revisar puntualmente cada uno de los temas que hasta hoy todavía son dificultosos, son todavía complicados, ¿no? Uno de ellos, lo que señalaba Jorge, el tema de los impedimentos. En el tema de los impedimentos, lo que ha ocurrido en el Perú es una acumulación sucesiva de impedimentos conforme se presentaban situaciones mediáticas. Entonces, pasó esto, candado. Pasó esto otro, candado. Pero no necesariamente obedece a una concepción, sino a situaciones de esa naturaleza. Y eso hay que revisarlo. Con la apertura del caso hay que revisarlo y saber cuáles son los límites de esos impedimentos y cuál es el alcance que deben tener en una racionalidad de medios afines. Yo quiero que esto funcione, que la contratación funcione, que funcione en condiciones adecuadas. Bueno, ¿cuáles son los mínimos de impedimentos que puedo poner y cuáles son los máximos de ese tema, ¿no? Después, el otro tema para trabajar es esta relación entre gestión y control. Y en los diferentes controles, no solamente el control del Sistema Nacional de Control, sino también en el control político, en la supervisión administrativa, en el control social, en el tema ya del control del Sistema Nacional de Control, o en el que haga el Congreso vía los órganos de fiscalización. O sea, los criterios de control deben basarse en dos líneas, creo yo. Por un lado, contrapesar al que hace gestión. Y por otro lado, colaborar con el que hace gestión. Porque el que hace control y el que hace gestión, ambos comparten la finalidad de aportar valor a la comunidad. Entonces, en realidad deben ir en paralelo. Se contrapesan, sí. Por ejemplo, el sistema de control hace control de legalidad o hace control de gestión. Pero el cómo hacerlo, esos son los parámetros que tenemos que acordar. Y viceversa, el que hace gestión tiene que saber que tiene que dar cuenta de lo que hace. O sea, no puede estar exento de control. Entonces, ¿cuáles son los términos de uno y otro? Eso es lo que hay que conversar. Yo creo que aquí ya no es un tema de competir por normas para uno o para otro, sino en concordar criterios y sobre esa base construir, digamos, un régimen que sea confiable, pero a la vez también que dé oportunidad para el cumplimiento de la finalidad de los contratos públicos, que es las comunidades que está compuesta por personas concretas que viven hoy, tengan lo que necesitan. O sea, cuando tú trabajas un contrato del vaso de leche, hay niños, niñas concretos que viven, están esperando ese vaso de leche. Cuando hay un puente que se construye, hay pueblos completos que están ahí esperando el beneficio que les corresponde por derecho en la construcción de ese puente. O sea, el que hace contratos no le hace un favor a la comunidad, no, está cumpliendo lo que la comunidad debe recibir por derecho. Entonces, ese concepto es clave. Y quien participa en estos temas, sea funcionario público, funcionaria pública, sea contratista, tiene que saber que esa misión la tiene que cumplir bien. Entonces, yo creo que, como señala Jorge, hay avances interesantes en la norma. Hay temas, sí, para seguir trabajando. No todo se ha cerrado. O sea, hay temas todavía que quedan pendientes. Y yo creo que si es que sobre la base de la aplicación inicial de esta ley se van detectando además cosas por mejorar, pues que se hagan. Este es un tema siempre abierto. Y yo en ese sentido, digamos, felicito a la Academia Peruana de Derecho por habernos permitido mirar estos temas también en esta perspectiva de buscar respuestas favorables a la mejor gestión pública y, por supuesto, al buen gobierno. El escenario del buen gobierno implica una relación participativa entre autoridades y comunidad a través de todas las expresiones de la comunidad, incluida la académica, por supuesto, para reflexionar sobre qué es mejor para toda la comunidad. Y hay una dimensión que quisiera tocar y cerrar con esto, y es la dimensión internacional. O sea, el mundo entero está en un proceso ya clarísimo de acercamiento de economías, de culturas, y dentro de ello de la actividad de la gestión pública. Hay parámetros sobre el funcionamiento de las instituciones, sobre principios de la gestión pública, que ya se están consolidando como corrientes a nivel global. La construcción en nuestra rama que compartimos con Jorge del derecho administrativo global es una realidad. Ya el tema está consolidado, es cuestión nomás de ir estructurando algunos aspectos, pero ya ninguna de las personas que trabajamos estos temas dudamos
de que ya no son derechos nacionales exclusivamente, sino que hay una gran cantidad de temas que son transversales y que están procurando asentarse en el mundo. Hay que aprovechar esa corriente mundial para también insertar lo que se hace desde Perú en materia de la construcción de la contratación pública global. ¿Por qué? Porque una cosa es que solamente en tu país hagas las cosas y procures hacerlas, y otra es que tengas ya el respaldo de corrientes internacionales. Y eso hace más posible que cristalicen ideas de mejora en la gestión pública nacional. Entonces yo creo que ahí tenemos una beta muy interesante en la que hay que trabajar para que, además de participar en la construcción de los parámetros que a nivel internacional debemos tener, las líneas de acción de nivel nacional se vean fortalecidas también por nuestra sintonía con el tema internacional. Varias de las decisiones adoptadas en la ley no han sido discutidas precisamente por sintonizar, por ejemplo, con requerimientos de la OECD a donde queremos ingresar. Entonces significa que hay que seguir trabajando en esas líneas. Y ahora que a nivel mundial estamos en una especie de nuevo renacimiento a partir de todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible en general, que pone al ser humano al centro de todo, hace que la actividad pública tenga que tomar en cuenta a la persona de manera integral. Por eso es que ya no basta, en materia de contratos públicos, hablar de si el contrato me permite que los presupuestos se ejecuten adecuadamente y que me cumplan mis metas institucionales. No, ahora es también, ¿y cómo estás aportando en la vida real de las personas? Y eso es considerar de manera integral. La contratación pública tiene que servir a cuestiones de género. La contratación pública puede servir a temas de medio ambiente, tiene que servir a ciudades eficientes, ciudades limpias, al trabajo decente. En todo eso, finalmente termina impactando a la justicia, etcétera, termina impactando la contratación pública. Entonces, esta visión así holística es la que tenemos que asentar en las personas que trabajamos estos temas. No es imposible, yo estoy absolutamente seguro que es factible que sobre la base de una sostenida acción de entidades como la Academia Peruana de Derecho y en general las reflexiones que se hagan en esta materia, se va a avanzar en la construcción de estos elementos de nuestra cultura de gestión pública que tome al ser humano como fin de la sociedad, como bien señala la Constitución Política. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, danos su reflexión final sobre cómo ve este tema futuro. ¿Es un acierto o desacierto respecto de la nueva ley de contrataciones? Yo le agradezco. Voy a tratar lo que no he hecho, que es descender, si es que es posible en este tramo final, algunos aspectos concretos, tanto en impedimentos y si alcanzo el tema de, como quiera que el doctor Salazar se ha referido más a las ideas a futuro y por mi parte he sido el más crítico de lo que viene anterior para que esta norma trate de cambiar, ¿verdad? Esa ha sido un poco la lógica. ¿Qué ocurre? Si uno va al dictamen va a encontrar que lo que inspira en buena cuenta a este nuevo régimen de impedimento para contratar dice lo siguiente, leo textualmente: la propuesta normativa busca establecer ciertos parámetros con criterios razonables que no limiten la libertad de contratar y que promuevan la participación de todos los agentes de mercado en condiciones de igualdad. El Estado necesita esto. No por los agentes, sino que el Estado además requiere. Por tanto, hay que racionalizar los impedimentos. Esa es la base de la cual parte. Entonces, a algunos colegas les ha llamado la atención este reordenamiento, además de los impedimentos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero ya no es como el vigente artículo 11 y un largo listado de impedimentos. No. Ahora los va a caracterizar, vamos a decir así, ¿de acuerdo? ¿No? En 4 grupos de impedimentos, por carácter personal, 2 por razón del parentesco, 3 por personas jurídicas y representación, o 4 derivadas de sanciones, ¿de acuerdo? ¿No? Estos ya están realmente en la norma vigente, solo que están reordenados. Y lo que se está cambiando son los supuestos y los alcances, en esta lógica de evitar esta rigidez que, como ha comentado Ricardo, se ha venido sucediendo por razones coyunturales y tenemos un régimen realmente casi atrofiado en estos momentos, ¿verdad?, por parte de impedimentos. Decía en la exposición de motivo, se busca superar los bajos niveles de competencia de proveedores en los procesos de contratación. ¿Qué tienen en buena cuenta para sintetizar?
los plazos de los impedimentos, la temporalidad que en la norma vigente es 12 meses, se reduce en todos los casos a 6 meses. Incluso el artículo 30.2 de esta nueva norma, cuando sea promulgada, faculta al reglamento a desarrollar los supuestos de inaplicación temporal de los impedimentos si como consecuencia de aplicarlos se genera riesgo de desabastecimiento en la prestación de servicios. Si hubiera, de acuerdo o no, algún nivel de impedimento, etcétera, ¿no? Le permite al reglamento flexibilizarlo. Decía que, en verdad, hay tantos tipos de impedimento. En los impedimentos de carácter personal hay 7 tipos de impedimentos, pero para ser rápido, el impedimento tipo A están considerados los altos funcionarios en razón a naturaleza política del cargo o representación que desempeña. Es el caso del presidente, vicepresidente, congresista o ministro de Estado. La norma precisa que en el caso de vicepresidentes, por si, ¿verdad?, en algún momento quisiera postular al doctor Salazar, ahora la norma señala, ¿de acuerdo?, que solo se aplicarán los impedimentos cuando asuma el cargo de presidente de la República. ¿De acuerdo? No es, porque como sabemos, los vicepresidentes no siempre tienen un cargo. Pues ya, de acuerdo, ¿no? Después ya vamos viendo que hay otros funcionarios en la categoría B de impedimentos personal, son ya funcionarios que desempeñan cargos de naturaleza técnica, etcétera, etcétera. Y los viceministros ahora han sido referidos ya no junto a los ministros, sino más bien, de acuerdo, en la categoría C, junto a los titulares de organismos constitucionalmente organismos autónomos constitucionalmente, ¿de acuerdo? ¿No? Lo digo esto porque en cada una de estas categorías, en la mayoría de ellos, el impedimento del titular es para contratar con todo el Estado. En algunos casos se mantiene, como ahora, hasta 6 meses después, y en otros casos, ya los 6 meses después, el impedimento se flexibiliza a contratar con la entidad cuando deja el cargo. En otros casos el impedimento es tan solo, como vamos a ver, solo para contratar con su entidad. Pero la mayor parte de estos casos es. Ahora, ¿qué me interesa resaltar? Que cuando estamos hablando, ya pasemos ahora a impedimentos en razón del parentesco, ¿de acuerdo? ¿No? Que como sabemos, ahí comprende hasta cierto grado de pariente y cierto grado de afines, para no entrar al detalle. Se precisan 2 aspectos. Que también está comprendido, aparte de los niveles de parentales que se establece y de afinidad, dice, el progenitor o la progenitora, hay que entenderlo, del hijo o hija de los impedidos por razón de carácter personal. ¿De acuerdo? Además de lo que ya están considerados, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, en el caso de consanguíneo. En el caso de afinidad, ¿de acuerdo? Todo lo que son, también está consagrado, ¿de acuerdo? El progenitor o la progenitora del hijo o hija, aunque no tenga una relación conyugal, en buena cuenta, ¿verdad? Eso lo establece expresamente y me imagino que también deriva de la práctica, de la experiencia. Pero hay algo más. Creo que para evitar todos estos casos donde es elegido como parlamentario o como un cargo electo o es designado un alto cargo como ministro, ¿de acuerdo? ¿No? Luego sucede que hay un familiar que ha venido trabajando con la entidad bajo contrato de servicios, que en realidad encubre una relación laboral, pero bueno, lo hacen bajo contrato de servicios. Ahora se establece, ¿de acuerdo, no?, que si un pariente hubiera no hay impedimento, ¿de acuerdo, no?, si es que el pariente hubiera suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no, hubiese ejecutado 4 contratos menores del mismo tipo objeto al que postula, el impedimento no aplica en el caso de bienes y obras y los contratos se han ejecutado en 2 años previos. En el caso de servicios, no quiero entrar en detalle. El tema es que han atendido a esos problemas que muchas veces hemos visto en la prensa y uno dice, ¿qué culpa tiene el familiar? ¿De acuerdo? ¿No? Ha venido trabajando desde antes, en buena cuenta que, ¿verdad?, el titular de entidades o funcionario impedido está ahí. Esto lo atiende también y está en el numeral 2 del artículo 30, ¿verdad?, de la nueva norma aprobada por el Congreso. Este tema que mencioné en la etapa anterior, que ahora la ley ha tenido que recoger lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional, ahora eso está considerado en este numeral 2 de impedimentos tipo 2A, que son los familiares o los, en buena cuenta, consanguíneos de los congresistas, de los ministros, de vocales de la Suprema, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta de Justicia, fiscales supremos, defensor del pueblo, titular de organismos autónomos. En todos estos,
ya el impedimento de los familiares o consanguíneos ya no es para toda contratación a nivel nacional. Se circunscribe solamente a la contratación con la entidad de la cual forma parte el familiar, que es titular de las mismas. Ahí hay una importante racionalización, ¿de acuerdo? ¿No? En la extensión del impedimento. Y ahí se ha tomado en cuenta de manera expresa esta jurisprudencia que mencioné hace un momento, pero que ha tenido que estar consagrada en la ley. ¿Sí? Creo que ahí hay una importante racionalización que probablemente no sea del todo suficiente, ¿de acuerdo? Pero que es importante considerarlo. En la tercera categoría de impedimentos, por personas jurídicas o representación, dice que estos impedimentos, en el caso de los que son funcionarios, ¿verdad?, de la persona jurídica, representantes legales o apoderados, se produce al inicio, ¿de acuerdo?, del cargo de la persona impedida o por su designación. Otro tema muy puntual que estoy tratando de resumir, ¿de acuerdo? Cuando se trata de personas naturales que tienen como apoderados, personas jurídicas o naturales, ¿de acuerdo? La norma señala que en el caso de representantes o en el caso de apoderados va a operar de alguna manera la extensión del impedimento solo cuando se le haya otorgado poder referido o actuaciones o actos que como proveedor le corresponden en el marco de un proceso de contratación. Ya no en todos los casos. Oye, tengo a un representante legal que formaba parte a su vez de una empresa sancionada. No, ya no, depende del poder que yo le he asignado para ver si se le extiende o no el impedimento. Igual ocurre también con los apoderados, ¿de acuerdo? Esto se puede visualizar, ¿sí?, en la caracterización que hace del tipo 3C y el tipo 3D, ¿de acuerdo? En el artículo 11S de la norma vigente se consideraba este típico impedimento en el caso de las personas que cuentan con el mismo objeto social y cuyos integrantes hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción de personas jurídicas sancionadas con inhabilitación. Esto está en el S, ¿de acuerdo, no? Ahora se ha suprimido una faceta de ese impedimento, ¿de acuerdo? Un segundo párrafo del vigente inciso S del artículo 11 decía que el impedimento también es aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente y con inhabilitación temporal. Eso ya no está, lo han suprimido, ¿de acuerdo? Llamo la atención, sí, porque ahí también hay una restricción. Llamo la atención también en otros más aspectos, es decir, en el impedimento 3F se ha considerado, ahora sí, que ocurre con las personas naturales o jurídicas que encontrándose impedidas constituyen, absorban o se funcionen con otras impedidas. Eso le extiende obviamente el impedimento. También, saltándome de algunos temas que me parece importante, es que en los actuales incisos M y N del artículo 11 de la ley vigente se refieren a aquellos casos de personas naturales condenadas en el país o en el extranjero por una serie de delitos, se les considera impedidos. ¿De acuerdo, no? Y en el inciso N, en todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes hubieran sido condenados mediante sentencia. En todos estos casos se consideraba también los casos de representantes que hubieran reconocido, vamos a hablar, ya no condenado, sino reconocido. Ya no constituye impedimento el reconocimiento. ¿De acuerdo? Es decir, si tiene que haber sido condenada, pero ya no basta que de alguna manera el representante o el miembro del consejo de la gestión haya reconocido. No, eso ya no es impedimento que se pueda transferir, ampliar en buena cuenta a la persona jurídica. ¿Sí? Creo que lo principal en materia de impedimentos, muy rápido, en materia sancionadora, simplemente también para comentarlo, ratifico lo que he dicho, que sí hay una importante racionalización, no probablemente para todos los colegas la más completa. Todavía hay racionalidades, pero no podemos conseguir todo tampoco, ¿de acuerdo? ¿No? Y necesitamos más jurisprudencia del Tribunal Constitucional y más conciencia en buena cuenta de los funcionarios que su fin no solamente es sancionar, ¿de acuerdo? ¿No? Como bien dice, eso es en colisión con la necesidad del Estado de contar con proveedores también. ¿Cuáles son las novedades probablemente más importantes
Bueno, hay algunos énfasis para racionalizar también las infracciones. En el artículo 87, ¿de acuerdo?, de la norma que tipifica las infracciones, por ejemplo, cuando hay una infracción sancionada por el Tribunal de OCE, que es desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, ahora le pone siempre que sea de manera reiterada. Y reenvía, ¿verdad?, el propio artículo al reglamento a desarrollar cuándo se puede considerar reiterada. Se ha considerado también algunas otras conductas, ¿de acuerdo o no? Por ejemplo, ya estaba en la norma vigente elaborar expedientes técnicos de obra con deficiencias de información. Ahora se le coloca aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra. O se incorpora además una nueva causal, también en el mismo inciso F del artículo 87.1 de la nueva norma, que es no absolver oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto al expediente técnico. En fin, no sigo leyendo porque esto se puede ver de esta norma, inciso F del artículo 87.1. Sí me parece relevante el inciso L sobre el tema de información inexacta. El tema de información inexacta e información falsa, ¿de acuerdo? Debe ser, no sé, Ricardo, el 80% de las sanciones que aplica el Tribunal de OCE. ¿De acuerdo? Y acá hay algunas modificaciones, por decir rápidamente. En el inciso L de este artículo 87 sobre información inexacta, se mantiene la, vamos a decir, tipificación tradicional, pero se agrega algo, dice. No solamente es la información inexacta que haya estado relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación del delito, sino se dice ahora, y siempre será infracción, siempre que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio, de acuerdo concreto, es decir, lo que está agregando concreto, necesario directamente y beneficio concreto. Eso es lo que lo está condicionando más para que esta conducta sea una infracción. ¿De acuerdo? Para sintetizar también, en el artículo 89.1 se señala ahora que respecto de 5 infracciones, para no leerlas, voy a revisarlo, pero llamo la atención sobre la lógica que está ahí, es que ya esas infracciones no necesariamente va a generar multa y luego inhabilitación, o a la primera inhabilitación. Va a decir que la primera y segunda vez que se cometa, en 4 años, va a generar multa. Ya no inhabilitación o multa e inhabilitación, ¿verdad?, posterior, sino primera y segunda vez multa. No inhabilitación que le impida contratar. Otra vez esta lógica de racionalizar los impedimentos para que pueda haber más competencia. Algo más, el artículo 90.2 de la norma permite que el Tribunal de Contrataciones, en aquellos casos en los que pueda aplicar en algunas infracciones, en 3 de estas infracciones, para no referirme, lo pueden ver en el artículo 90.2, dice que si es que fuera, respecto a las infracciones, la primera o segunda infracción en los últimos 4 años, el tribunal puede otorgar al proveedor la opción de reemplazar la inhabilitación por una multa. ¿De acuerdo? Una multa. Y es importante, otra vez, un mecanismo previsto en el 90.2 que en los supuestos de las conductas infractoras le permite al tribunal, bajo determinados supuestos, que el privado, el sancionado, ¿verdad?, pueda en todo caso cambiar la sanción, ¿de acuerdo o no?, de inhabilitación por multa. ¿Sí? Pero eso queda obviamente librado. Creo que ese es otro tema importante. Otros aspectos rápidamente sobre la multa es que el importe de la multa, el rango entre menor y menor se ha disminuido. Hoy día es entre 5% y 15% de la oferta económica. Con la nueva norma, eso está en el artículo 89, será entre 3 y 10%. Ya no 5 y 15, sino entre 3 y 10%. Se establece la posibilidad de cobrar por vía coactiva la multa y incluso se prevé expresamente en la norma la posibilidad de un descuento por pronto pago de hasta el 30%, conforme al reglamento. ¿De acuerdo? ¿No? Es un mecanismo de carácter de incentivo o premial. 2 o 3 últimos temas para terminar. El concebido tema de la infracción por presentación de documentos inexactos o falsos. ¿De acuerdo? Esto está regulado en el artículo 92.4, en buena cuenta de esta norma aprobada por el Congreso.
Sí, hoy hay un cambio en buena cuenta en los parámetros para aplicación de la inhabilitación. En el caso de inexactos, hoy día es entre 6 y 24 meses. Con la nueva norma sería entre 3 y 36 meses. En el caso de falsos, documentos falsos o adulterados, hoy día la inhabilitación es entre 24 y 60 meses. Con la nueva norma es entre 36 y 60, ¿de acuerdo? ¿No? Los mínimos como que se elevan. ¿Por qué? Porque la norma permite reducir los mínimos, cosa que hoy día no se permite. Es rígida la norma, es decir, Ricardo, que es muy antiguo, iba a decir, no es correcto, que conoce desde antiguo la norma, ¿de acuerdo o no? Sabe que en una primera etapa estas sanciones por presentar documentación falsa o inexacta permitía bajar el mínimo. Y luego, como fue costumbre, lo hicieron rígido y dijeron, no cabe menos el mínimo. Ahora tenemos que volver, ¿de acuerdo o no? ¿Verdad? Por las razones que hemos comentado. Entonces dice, la norma del 92.4 permite reducirla si es que esta información inexacta, falsa, adulterada, primero le ha sido entregado al sancionado por un tercero, o al supuesto infractor o al procesado por un tercero, y que además ese proveedor demuestre que ha actuado con diligencia para comprobar en buena cuenta, para verificar esa información, y además que le haya iniciado acciones legales al tercero, que lo haya denunciado, que lo haya demandado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo, no? Luego, la norma prevé sanciones a consorcios en el artículo 92.5. Dice que si la sanción es por esta infracción de presentar declaraciones juradas o información inexacta, solo se sanciona al integrante del consorcio que ha aportado esa información, no a todos, no hay una solidaridad por ese tipo de sanción. Y en el tema de prescripción, sí se ha ampliado el plazo, ¿de acuerdo o no?, de 3 años a 4 años. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Creería también que hay un intento de racionalizar, de alguna forma u otra, ¿de acuerdo?, el régimen de infracciones y sanciones. Otra vez, no va a satisfacer a todos, ¿de acuerdo?, pero parten de la premisa que hay que solucionar el problema de el bajo nivel de competitividad debido a impedimentos, debido a sanciones y a otros, de acuerdo más. Sobre la entrada en vigencia de la norma en final, si es promulgada, de acuerdo en su momento, como pueden haber visto en la 29ª norma y en la 28ª, se establece un plazo de 180 días calendarios, 6 meses, un plazo máximo para reglamentarlo. Y una vez reglamentada, la norma establece que hay 90 días calendarios, 3 meses para que entre en vigencia. Por tanto, en teoría, si es publicada, podría haber 6 meses para reglamentarla como máximo, y si toman el último día, entraría en vigencia necesariamente entre los 3 meses siguientes. Recién cuando vencen 3 meses. Podría haber hasta 9 meses. En fin, son algunos comentarios puntuales que creo que me correspondía hacer en esta parte final, además de, como Ricardo, agradecer a la Academia Peruana de Derecho, agradecer a sus directivos, a su presidente, al director de conferencias, agradecer a la doctora que se ha encargado de la moderación, muchas gracias, ¿no?, por esta oportunidad de poder intercambiar ideas, conversar y sobre todo con mi directo amigo, el doctor Ricardo Salazar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Salazar, unas palabras finales de reflexión. Sí, claro que sí. Saludo mucho lo que ha hecho Jorge en su intervención, porque ha puesto en mesa la importancia que tiene de asumir que estos tipos de temas siempre son perfectibles. Y eso es muy importante porque haber logrado algunos cambios que durante más de 10 años parecían muy difíciles de lograr, implica que hay un avance y una actitud, también una maduración en la actitud y en la perspectiva de quienes tienen a su cargo este tema. Solo agregar 2 cositas a lo señalado por Jorge. Uno, la ratificación que a través de la contratación pública se lleven adelante políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de MIPES, hay disposiciones pensadas para favorecer la participación de las MIPES, sobre todo considerando la altísima importancia social y económica que tienen. En ese sentido, también la legislación sirve para no solamente esa política en favor de MIPES, sino también de descentralización y otras más. Entonces, siempre es un instrumento de gestión.
Y otro tema que no pasa desapercibido en estas cuestiones puntuales es la extensión de la supervisión que tiene el OCE respecto de contrataciones que antes no estaban en su radar por virtud de la ley, que es hoy todo régimen contractual que hubiere, cualquiera fuere la norma especial que se emita, es factible de ser supervisada por el OS, se va a denominar ahora. Eso es una aspiración del sistema de hace mucho tiempo, porque habían diversos regímenes que estaban simplemente fuera de supervisión administrativa. Claro, siempre sujetas a control, pero no a supervisión administrativa, que tiene otros cánones y otros modos de realizarse. En ese sentido, creo que también la ley tiene un avance importante en esta materia, de modo que si alguien que logra, por razones de diferentes naturalezas, tener un régimen especial, bueno, pues también está sujeto a supervisión. O sea, va de suyo ya la supervisión. Y eso creo que nos abre también un escenario interesante a futuro. Solo para terminar, una frase que siempre compartimos es tener la convicción de que las cosas buenas siempre son posibles. Y por lo tanto, estos temas tienen que invitar a quienes estamos convencidos de que es factible aportar al desarrollo del país, que lo hagamos. Y que estamos invitados todos, todas, a aportar desde donde estamos, donde estemos, nuestras experiencias en esta materia. El tema de la contratación pública a futuro se abre como un escenario siempre inacabado, pero también apasionante por las respuestas que se pueden dar en favor del país. Yo también quisiera agradecer de manera muy especial a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de Guillermo Lohmann, y por supuesto en la persona de Mario Castillo Freire, un extraordinario jurista peruano que definitivamente marca un hito de referencia en el área del derecho. Y a ti, María Claudia, por esta extraordinaria experiencia de compartir con nosotros esta charla. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Para finalizar esta conferencia, luego de haber escuchado a los doctores que me acompañan esta noche, me quedo con esta reflexión. Hemos abordado e identificado los grandes problemas que aquejan a la contratación pública, que en la medida de lo posible han tratado de ser atendidos con estos proyectos, este proyecto de ley que se está gestando y que esperamos que pueda ser promulgado y que vea la luz. Muchas gracias a todos y en especial a la Academia Peruana de Derecho por esta oportunidad.